y el periodismo denunció al poder, denunció a Daniel Ortega y su régimen. Lo que hay es una dictadura. Ahora soy un refugiado, pero un refugiado con muchas ganas de seguir adelante. En ese momento hubo 355 asesinatos, más de 2000 personas fueron heridas. Soy de esos reporteros que investigaba la corrupción en mi país, de los que les encanta meterse a problemas por revelar cosas. Si algo no añadí a la presentación es que soy un sobreviviente. Yo se lo mandé a Rosario correo de la vicepresidenta Murillo. Y la respuesta fue que mandaron a dos policías a buscarme a mi casa. Me fui el Día del Padre. Hostia. Al día siguiente del Día del Padre en Nicaragua, el 23 de junio celebramos el Día del Padre en Nicaragua. Me despedí de ellos. Octavio Alfonso Enríquez Cavistán. Cuéntanos tu historia. Yo soy Octavio Enríquez, me firmaba en los periódicos. Soy un periodista de Nicaragua, un reportero. Me gusta definirme así porque para mí tiene mucho significado andar en la calle buscando las historias. Soy de esos reporteros que investigaba la corrupción en mi país, de los que les encanta meterse a problemas por revelar cosas. Así que es muy divertido, pero también muy riesgoso, ¿sí? Ahora soy un refugiado en España, ¿sí? Pero un refugiado con, digamos, con muchas ganas de seguir adelante, con una historia a la que voy sumando un capítulo todos los días, ¿sí? Y en la que me siento muy orgulloso precisamente de esa mochila donde he llenado con un montón de conocimientos, anécdotas, experiencias, y en la que me ha acompañado mi familia, ¿sí? Entonces aquí estoy. Muchas gracias por invitarme. Y Octavio, un poco poniendo a la gente en contexto, ¿en qué momento te consideras que empiezas a ser un refugiado? ¿Por qué has de huir de Nicaragua, de tu país? En Nicaragua hay un ataque directo al periodismo que tiene años, pero se exacerbó después de 2018, cuando hubo una masacre del Estado contra los ciudadanos y el periodismo denunció al poder, denunció a Daniel Ortega y su régimen. En ese momento hubo 355 asesinatos, más de 2000 personas fueron heridas. El periodismo puso en evidencia, digamos, esta masiva violación de derechos humanos y se convirtió, lógicamente, en un objetivo a perseguir por parte del Estado. A mí me toca salir en 2021. Era un año de elecciones. Nosotros le solemos llamar votaciones porque no elegimos nada. En Nicaragua el derecho a elegir se perdió desde 2008 por constantes robos electorales. Lo que hay es una dictadura. Y ese año habían votaciones presidenciales de las rutinarias, ¿no? En la que Ortega buscaba cómo reelegirse. Ortega está en el poder desde 2007. Y se le ocurrió que la mejor manera para hacerlo era encarcelar a todos sus posibles oponentes políticos. Todos los metió presos y persiguió al periodismo nuevamente. Abrió procesos, digamos, de intimidación clara al periodismo, cerró a medios de comunicación, metió preso a periodistas. Todo antes del proceso electoral para tratar de imponer el silencio, ¿sí? Yo soy uno de esos periodistas. Si algo no añadí a la presentación es que soy un sobreviviente. Quizás ese es el término que define a toda una generación de periodistas, que nos tuvimos que ir al exilio para poder seguir contando. No para renunciar a no decir. Al contrario, es para poder contar desde donde nos encontráramos, ya sin una oficina, con solo un equipo, una computadora, como pudiéramos, lo que estaba pasando en nuestro país. Que es triste, pues, que es la imposición sangrienta de una dinastía en el poder. Y me tocó salir en 2021
precisamente por varias razones. La primera de ellas es que ya no se podía ejercer en medio de este contexto hostil, ya no se podía hacer periodismo independiente. El solo hecho de tomar una fotografía en la calle podría convertirte en un objetivo directo de régimen, de encarcelamiento. Habían aprobado varias leyes, una de ellas castigaba las noticias falsas. ¿Quién define qué es noticia falsa? Pues el régimen mismo. Entonces eso puso, digamos, al periodismo, digamos, sin ninguna condición para poder ejercer con libertad. Además de eso, yo había trabajado en una red de periodismo que se llama, una plataforma que se llama Conecta. Habíamos hecho un proyecto muy valiente. Yo lo dirigí desde Bogotá y era un proyecto donde contábamos Nicaragua, digamos, por qué había llegado a esta situación grave institucional, por qué cómo Ortega había tejido y se había enraizado en su poder. Y entonces yo era el coordinador de ese equipo, ¿sí? Y logramos contar mucho de Nicaragua. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que estaba trabajando yo para Confidencial. Una historia, Confidencial era el periódico donde yo trabajaba, una historia en equipo sobre la fortuna de la familia presidencial y sobre todo la red de empresas de la familia Ortega Murillo y cómo ésta se aprovechaba del Estado con contratos y se enriquecían, exactamente. Entonces, en algún momento dado, solo había que sumar 2 más 2, no hay contexto hostil, hay un contexto hostil contra el periodismo, hay leyes que se pueden usar para intentar encarcelarte, hay un pasado no vinculado a investigaciones de corrupción que yo he hecho, y luego tenés también esta misma investigación. Entonces era sumar 2 más 2 y en algún momento esto iba a significar cárcel, ¿no? En agosto de ese año mis peores temores se convirtieron en realidad. Una vez que como tenemos los hallazgos de la investigación y como hace cualquier periodista en cualquier parte del mundo, con los hallazgos en la mano vos mandás una solicitud de información y yo se lo mandé a rosario@iw.com.ni, Rosario Murillo, el correo de la vicepresidenta Murillo. Y la respuesta fue que mandaron a 2 policías a buscarme a mi casa. Yo ya había salido del país, había salido antes por un asunto de recursos solo yo. Y en ese momento mi familia comenzó a vivir, pues es una represalia directa, ¿no? Y un intento de intimidación. Comenzó a vivir de casa en casa, mudándose para evitar problemas de seguridad. Y para mí esos meses fueron de mucho desasosiego. Yo me encontraba entonces en Bogotá, había vuelto al lugar donde trabajé, ¿no? Y me encontraba refugiado. Y no saber qué podía pasar con mi familia fue un desasosiego total. Finalmente eso lo que decidió fue que nos convirtiéramos no en 1, sino en 4 refugiados, mis 2 hijos, mi esposa y yo, y aquí estamos. O sea, podríamos decir, Octavio, que tú el momento en el que decides dejar Nicaragua es en ese 2021, sí. Con estas elecciones, ¿no? Sí, cuando yo veo que las amenazas son muchas, veo que las amenazas son muchas, ya no puedo ni salir a la calle a ejercer periodismo libremente. Entonces, para seguir ejerciendo, tomo la decisión de salir. Porque yo tengo algo bien metido en la cabeza. Un periodista preso no le sirve a la sociedad. ¿Sí? Un periodista preso no le es útil a los ciudadanos. Yo creo mucho en que esta profesión se justifica precisamente en la utilidad que tiene para los ciudadanos. En develar esas cosas que probablemente de otra manera no se supieran. Y en ese sentido ahí se construye, digamos, esa capacidad crítica que tienen los ciudadanos de imaginar y soñar un país, ¿no? Muy romántico de cierta forma, pero así lo he abrazado ese concepto toda mi vida. Y había que seguir. Lo hice afuera. No fue fácil. Estas decisiones suelen ser siempre bien difíciles y probablemente Gloria, mi esposa, fue la que me empujó diciéndome que me prefería lejos antes de que me encarcelaran. Entonces, una vez que me tocó eso, me tocó salir por punto ciego. No voy a decir el país por donde salí, pero finalmente fui a Bogotá
donde pasé estos meses seguro. Y luego después de agosto pues se me volvió todo un tema de intranquilidad total, pues por lo que había pasado con mi familia, hasta que finalmente nos reencontramos. La buena noticia de todo esto es que nos reencontramos en Costa Rica, donde reiniciamos nuestras vidas. Mis hijos son muy valientes. ¿Cómo describirías que fue el día que tú decides abandonar Nicaragua y huir del país? ¿Qué sensaciones o cómo estabas tú personalmente? Me fui el Día del Padre. Hostia. Al día siguiente del Día del Padre en Nicaragua, el 23 de junio celebramos el Día del Padre en Nicaragua. Me despedí de ellos. ¿Cuál dirías, Octavio, que ha sido el documento, o sea, bueno, bien documental, bien trabajo de investigación que marcó tu carrera? Que dijiste, ya soy periodista, o soy un periodista reconocido, o soy un periodista de renombre. ¿Hay alguno que te venga a la cabeza, algún trabajo en concreto? Tengo 25 años ya ejerciendo, es decir que son bastantes ya trabajos los que he publicado. Siempre de cada trabajo, a ver, en estos 25 años yo lo que puedo decir es que lo he disfrutado. A mí eso del estatus o que digan que alguien tiene un premio tal cosa, eso me da igual. Pero sí puedo decir que lo he disfrutado. Bueno, así también han llegado premios. O sea, te dan igual, pero también ahora ya hablaremos un poco. Pero me parece que lo he disfrutado. He conocido gente, he ido a lugares, he aprendido de un montón de gente. Entonces, todas esas cosas para mí han sido muy, muy... pues me han enseñado un montón. Sobre trabajos periodísticos en concreto, hay de todo también. Es decir, yo te dije, yo cubrí sucesos, yo hice nacionales, digamos que era como la sección más grande del periódico. Yo hice también investigaciones. Mi trabajo se ha enfocado sobre todo en este círculo de poder relacionado con Ortega. He investigado el sector privado. Es decir, he hecho un poco de todo. De todo. He publicado investigaciones, he publicado de distintos géneros periodísticos también, análisis periodístico, que son pues distintas maneras de contar la historia, que a mí me ha encantado porque he podido tener, digamos, como versatilidad para plantearlo. Si me preguntas de las historias que más recuerdo, pues hay de distintas procedencias. Las más, digamos, duras han sido estas, donde te tenés que encerrar horas, ¿no? A revisar documentos, cotejar datos, hacer cruces para obtener informaciones. La más conocida al principio, digamos, la que me sacó del anonimato en ese momento, Eso es, ahí. La de Tomás Borges en el diario La Prensa, cuando investigué a ese comandante de la Revolución Sandinista. Y en esa investigación logramos probar que él había capitalizado bienes, había vendido capitalizado bienes que había adquirido de manera incorrecta con la piñata. ¿Qué es la piñata? La piñata es la manera como los comandantes de la revolución al final del primer gobierno de Ortega se apropiaron de propiedades usando a terceras personas. Vale. Después de muchos años las vendieron las propiedades y comenzaron a capitalizarlas, y nosotros logramos descubrir que habían vendido varias de estas propiedades y que prácticamente Borges era millonario. Logramos descubrir cuáles eran las personas que trabajaban con él, es decir, quiénes eran sus testaferros. Y luego de quiénes eran sus testaferros, uno de ellos, cuando logré hablar, fue una entrevista de mucha tensión. Y tuvimos una discusión. En el momento me dijo, pero es que vos solo crees que la gente de dinero es la que puede, ¿cómo se llama? La que puede hacer estas cosas, la que puede tener... Sí, me dice, o sea, me intentaba sacar de mis casillas para que evitara preguntar. Y entonces voy a hacer algo de lo que me voy a arrepentir, dice. Y entonces agarró y se quitó el reloj. Este es un Rolex, dice. Vale tantos dólares. Entonces en ese momento yo sentí que como periodista la gente estaba viendo el verdadero rostro del entrevistado.
Y con el rostro del entrevistado estaba viendo también a esa clase de revolucionarios, entre comillas, que pregonaban en las tarimas defender a los pobres y en realidad se habían vuelto muy ricos Millonarios. a costa del Estado. Exactamente. Y esa podríamos decir que fue la historia que te hizo como salir del anonimato. Pero tendrás millones de historias, pero ¿hay alguna historia a lo mejor que no tuvo repercusión, pero que a ti personalmente te llegó? Varias. Varias, ¿no? ¿Podrías contar alguna? Sí, mira, por ejemplo, cuando trabajaba en el Nuevo Diario, ese era otro periódico, cuando trabajaba en el Nuevo Diario una vez publiqué, nosotros le decimos Pinocho, creo que aquí le dicen breve, que son cuando haces una nota de 3 párrafos. Algo cortito, ¿no? Algo cortito, un título pequeño. Y entonces publiqué algo de no era tiempo de redes, ¿verdad? O sea, no es como ahora que uno en una red, mira, se perdió fulano de tal y ya uno lo ubica. Lo publicaron y entonces la mamá llegó a decirme que se había perdido su hijo, que no lo hallaba. Yo publiqué 3 párrafos y entonces al día siguiente se apareció la señora como con un bloque de queso. Queso. Sí, sí. Grande así porque ella vendía queso en el mercado. Y me dice que su hijo había aparecido y que me llevaba el queso en señal de agradecimiento porque su hijo había aparecido. Se había enlistado en el ejército y nunca se le había ocurrido, o al menos eso es lo que recuerdo, se le había ocurrido pues decirle, y a alguien de ahí le dijo, mira, te andan buscando, porque lo leyó en el periódico y así fue. Entonces, pues esa no es una historia, digamos, de lucha contra el poder ni nada por el estilo, pero a mí me llena mucho porque yo soy de la concepción de que un párrafo que uno ponga en un diario le sirve a la gente, ¿no? Ahora es distinto, ahora con las redes sociales, pues el periódico, eso inmediatamente lo ven en las redes, se me perdió mi hijo, ponen una foto, pues eso puede lucir ahora como muy, pues como muy antiguo, pero así era pues en esa época. ¿Tú, Octavio, cómo gestionaste la transición de pasar de un periodista reconocido a un exiliado? Tú seguiste trabajando como periodista, pero dejaste de firmar con tu nombre, ¿usabas algún seudónimo? ¿Cómo fue esa transición? No, siempre he firmado con mi nombre. Y pues, cuando decís gestionarte, o sea, yo sigo siendo el mismo, no me he muerto. O sea, yo sigo siendo, yo le digo a mis amigos, soy Octavio, el mismo que viste y calza y anda descalzo en su casa. Sí, o sea, soy el mismo. No he cambiado. A ver, lo que cambió es, a ver, uno cuando se mete a algo, toma decisiones. La mía fue hacer lo que tenía que hacer. Sí, o sea, de la manera más desinteresada de exponer lo que estaba ocurriendo en base a hallazgos periodísticos. Las consecuencias uno no las puede prever. Claro. O sea, yo no puedo responder por lo que el régimen hace contra los ciudadanos. O sea, yo puedo responder por hacer un buen trabajo periodístico. Es decir, por documentar bien y hacerlo bien. Sí, eso es lo que yo he pensado siempre cuando hago un trabajo. O sea, yo no estoy pensando, yo no puedo decir esto porque tengo miedo. No, yo lo que estoy pensando es, este trabajo está bien sustentado. Es verdad, ¿no? No es nada que me he inventado. O sea, si es verdad, al final estás... ¿Cómo lo documento? Claro. Ahora, las circunstancias han cambiado. Al principio del régimen había más acceso a información y todo eso, a medida que la dictadura ha echado raíces, ahora es más difícil. Ahora dependamos más de fuentes que nos puedan contar, digamos, la información. Pues yo dejé Confidencial en agosto, a finales de agosto. Me une un cariño inmenso con esa redacción a la que admiro mucho. Y estoy, digamos, colaborando con un proyecto de una fundación que se llama FLET, que es un proyecto donde damos mentorías periodísticas a precisamente reporteros independientes que están en el exilio. Son 263 los que hay en el exilio, los que se han ido, que se tuvieron que ir. ¿Todos del mismo país o de distintos países? De Nicaragua. De Nicaragua todos. Todos de Nicaragua, hay distintos lugares, hay Costa Rica, Estados Unidos, hay distintos países, pues. En España hay también. Y nos tuvimos que ir para seguir. No nos fuimos para renunciar. Lo que pasa es que en una dictadura se tiene que entender que la libertad de expresión es probablemente la última de las libertades. Cuando uno ya no puede decir
qué. Claro. ¿Y qué es para Octavio? ¿Cómo definirías el concepto de justicia? La justicia es un bien entrañable, que algunos lo corrompen, ¿sí? La justicia, si lo sacas por la experiencia de lo que he visto en mi país, son abusos graves de derechos humanos. Jueces que de manera indigna actúan o subordinan sus decisiones judiciales al partido, al caudillo de turno, que en este caso es Ortega y su esposa. Pero esos son malos hijos del sistema. La justicia al final espero que los alcance a ellos mismos. ¿Y tu concepción de justicia ha ido cambiando a lo largo de estos años? ¿O tú, antes de ser un exiliado, un refugiado, tenías una concepción diferente a la que tienes ahora? Nunca he cambiado. A ver, yo tengo mis conceptos bien claros. Sí, ¿qué es un periodista? Es alguien que sirve. ¿Qué es la justicia? Es un bien que todos anhelamos. ¿Qué es la democracia? Un sistema donde hay equilibrio de poderes, donde las instituciones le sirven al ciudadano. Lo que pasa es que en nuestro país las cosas funcionan al revés. ¿Sí? Y nos dan mucho trabajo a los periodistas. No me quejo de eso, nos dan mucho trabajo de los periodistas. Lo que pasa es que le hacen daño a los ciudadanos y eso es lo lamentable, ¿no? Te voy a preguntar, Octavio, si tú cierras la puerta a volver a tu país en un futuro, ¿y qué condición se tendría que dar para que tú volvieras? Como soy como Santo Tomás, o sea, ni siquiera lo he pensado. ¿Por qué? Porque no es una realidad que veo inmediata. O sea, sí me hace falta mi país. O sea, obviamente. Mi hijo, cuando compramos en Valencia, creo que venden pinolillo. El pinolillo es una bebida que nos gusta a nosotros mucho. Es de a base de maíz. Lo disfruta. Nos une a Nicaragua. Nicaragua es nuestra vida. Nosotros somos nicaragüenses. Aunque el régimen, pues, tenga distintas estrategias, digamos, para reprimir. Una que no te deje entrar al país, que te impide entrar. Otra que tu pasaporte se venció, ¿verdad? Y no te lo renuevan. Otra que te quitan la nacionalidad. De miles de maneras intentan reducirte a una muerte civil. Sin embargo, no lo han logrado porque es que no van a poder lograrlo porque esto a uno nadie se lo quita. Uno es nicaragüense de corazón. O sea, estos creen que es como el tirano de García Márquez, ¿no? Aquel que miraba el reloj y le decía, ¿qué hora es, mi general? La que usted diga. Esto no es así. O sea, uno lleva en el corazón. Y en mi identidad, digamos, además de nicaragüense, pues soy periodista. A mí me gusta contar cosas. Eso no se muere. Desde aquí he escrito mis columnas. A veces las mando a medios amigos. Son columnas, pues. La última le puse Sociedad Orwelliana, porque decía yo, bueno, en Nicaragua pasan cosas que a lo mejor en el mundo les parecen súper pues, inexplicables. ¿Cómo puede ocurrir esto? Sí, sí pasa en Nicaragua. Entonces me propuse contar en una columna, digamos, algunas cosas que ayuden a explicar esta realidad aparentemente inexplicable. Entonces, una de ellas, por ejemplo, fue mi biblioteca en el exilio. O sea, yo comencé a contar la historia de mis libros. Muchos quedaron tirados en Nicaragua, otros los regalé. Y ahora solo tengo una docena de libros. ¿Sí? Pero son libros que quiero mucho. Ahora he sumado algunos en valenciano que estoy intentando aprender y que espero pasar de buen día. Decir unas cuantas palabras más. Pero sí, o sea, a ver, la idea es las ganas de contar el mundo, la hambre de contar el mundo, eso no se muere aunque uno esté lejos. Uno no se puede retirar de ser periodista. Uno no se puede retirar de querer contar las cosas. O sea, aún estando en una situación, digamos, difícil, como la que están todos los refugiados, yo tengo amigos, colegas, que les toca hacer Uber en la mañana, hacer periodismo en la tarde, hacer distintas cosas para intentar sobrevivir. Es que esto uno lo lleva adentro, uno no, o sea, no.
¿Cómo te quitan eso? Porque tú tuviste que renunciar a tu familia, casi te quitan la libertad, ¿no? Porque tenías miedo a Pero que lo te hice llorando, no fue fácil. Claro, claro, evidentemente. Sí. ¿Y cómo es ese proceso para la gente que nos pueda estar escuchando o viendo de tú estar exiliado de tu país, refugiado en otro país, tu familia en tu país? Es horrible. Y ese... No, pero ese... Vamos a buscar el momento bonito. Ese volver a reencontrarnos. Ah, ¿Cómo gestionamos el hecho de tú estás en un sitio, tu familia está en tu país y hay que intentar sacar a tu familia de... yo llegué una semana antes a Costa Rica. Lo primero que hice fue buscar un árbol de Navidad para que tuviéramos una Navidad juntos. Eso fue lo primero que hice. Eh, pues luego ver cómo hacía, pues, o sea, cómo hacemos para trasladarlos. Ellos nunca habían estado en Costa Rica. Yo era primera vez que estaba más de un día, solo había pasado. Entonces, ¿cómo hago para trasladarlos, coordinar esas cosas, digamos, Claro. logísticas? ¿Dónde compro unas chinelas de baño para que estos niños no anden descalzos? O sea, las cosas que cualquier padre haría. Ahora, cuando me encontré con ellos, pues, pues tarda horas en llegar hasta la frontera. Pues la imagen que a mí me quedó fue la de mi hijo yendo el lodo, porque tuvo que pasar por fincas, ¿no? Se llenó de lodo, De intentó barro, pasar, sí, de barro. Ujú. Y entonces para mí eso era como volver a nacer. O sea, a mí me ha tocado volver a nacer varias veces. Me tocó volver a nacer cuando los reencontré. Me tocó volver a nacer hace poco que finalmente yo soy una de esas personas que se le había vencido su pasaporte. Finalmente pude tener una identidad. Volví a nacer, digamos, una identidad legal, pues, o sea, volví a nacer a los 44 años. O sea, un bebé de 44 años. O sea, entonces, en medio de todas estas, digamos, adversidades, eh, yo creo que el amor familiar ha logrado, ¿no? Poder, ¿cómo se llama? Fortalecernos. Prevalece. No es fácil. No es fácil tampoco para ellos. Yo me pongo a pensar en mis hijos. Vivimos 2 años en Costa Rica, ¿no? Tenían ya un grupo de amigos. Volver a tener que dejar, tener que volver a soltar. O sea, volver a reaprender. Eso no es sencillo. Menos para un niño. Ellos son nuestros héroes. Sí, ellos son nuestros héroes. Y a día de hoy aquí, Octavio, tú entiendo que no sé si os llevasteis algún choque cultural fuerte del cambio de vivir allí a vivir aquí, si eso para vosotros supuso un shock o un cambio importante en vuestra vida, y si tratáis de aquí también preservar vuestras tradiciones y las costumbres que hacíais cuando vivíais juntos allí. Mira, Darío, el gran poeta nicaragüense, que además era muy querido aquí en España, decía en un poema que somos hijos de América y somos nietos de España. O sea, este es el país que nos recibió. Yo a España lo quiero mucho por muchas razones. ¿Sí? Lo quiero mucho no solo por el tema de los reconocimientos, también lo quiero mucho porque aquí estamos, nos abrieron las puertas. Sí, aquí estamos intentando reiniciar nuestra vida. Diferencia cultural. A ver, no sé, yo creo que, a ver, tengo pocos meses todavía. O sea, hay cosas que las iré aprendiendo. Pero, por ejemplo, a veces yo miraba y le quería ayudar a alguien, digamos, a alguien mayor, le quería ayudar, digamos, a cargar un bolso. Se molestaban porque les decías que les querías ayudar. Se puede decir, bueno, tal vez eso no. Yo lo hago porque me nace, no por un acto de otra costumbre, así. Los mayores sí te responden buenos días. Los jóvenes no. Pues Cuesta. decir buenos días cuando vas en la calle y pues algunos sí te contestan, otros no. Pues a mí me gusta decirle buenos días a la gente. Puedo ser un loco de esos que sale a la calle a caminar, aunque sea para hacer ejercicio. Me encuentro a Albert, me encuentro buenos días. Buenos días. Educación, al final es eso, educación, no es... Es que la mañana comienza
comienza mejor con una sonrisa y un buenos días, creo yo. ¿Y cuál crees que ha sido tu fortaleza durante todo este tiempo? Evidentemente, tu familia, pero también a lo mejor esa actitud tuya de querer estar feliz, de querer buscar la positividad en las cosas. No, ¿O es qué que, a ver, consideras? hay momentos que uno dice la cosa está mal, tampoco creas Claro. pues que no es así la lectura. A ver, lo que pasa es que uno tiene que enfrentarse a la vida de manera pragmática. Esto es lo que hay, ¿cómo lo resuelvo? Aquí había dos maneras de resolver esto. Era rendirme, aceptar, digamos, igual desde el inicio, aceptar quedarme en Nicaragua, pero aceptar que me tengo que callar. No tengo que decir nada. ¿Vos te imaginas un periodista condenado al silencio? O no al silencio, pero tampoco libremente a Sí, decir pero lo que tú crees que es o los datos dicen que es. O sea, ahí no te obligaban a estar callado, entiendo. Podías decir lo que no, ellos te dijeran que dijeras, ¿no? podías decir, o sea, el punto es, esa es una primera decisión. La vida está llena de decisiones, uno tiene que tomar decisiones. Como la de mi esposa cuando me suelta y me dice, te prefiero lejos antes que preso. Esa es una decisión que ella está tomando y una decisión muy fuerte. La mía cuando le doy un beso a mis hijos y no sabían que me iba. Esa noche se me hizo inmensa. Esas son decisiones que uno toma. Estás en el exilio, ¿qué hago? Voy a seguir. A ver, ¿qué puedo hacer? Esto. Esta es la alternativa. O sea, uno va tomando decisiones. Uno no puede quedarse en la vida quejándose de lo mal que le ha ido en la vida. La represión no solo ha sido contra los periodistas. La represión ha sido contra toda la ciudadanía. En 2018 hubo 355 muertos. Hubo 2000 heridos en las protestas. ¿Sí? O sea, esas son padres y madres que perdieron a sus hijos. ¿Y cuánto tiempo, Octavio, estuviste lejos de tu familia? Desde A que ver, me fui en el 24 de junio y nos vimos en diciembre. Vale. Sí, fueron meses, además horribles, porque a mí se me complicaron con el tema de la pandemia. Perdí a 3 familiares, a mi hermano gemelo. Ese momento sí fue difícil para mí porque sí, ahí yo decía, pues, o sea, era un momento de mucha tristeza para mí. No tenía a alguien a la orilla. Mis amigos colombianos me abrazaron fraternalmente, me dieron el ánimo que necesitaba, pero pues ese momento fue bien difícil. Yo decía, ¿por qué sigo? O sea, eso me lo preguntaba yo, ¿por qué sigo? O sea, y ojo, si hubiera estado en Nicaragua, los protocolos con las personas que morían de COVID no podía, o sea, los llevaban directamente A la morgue. y los enterraban, ¿no? O sea, no hubiera podido cargar ni siquiera el féretro, pues. Pero estar condenado por el exilio a solo verlo por Facebook, eso fue muy doloroso. ¿Y cómo definirías o qué son para ti, qué significa para ti, Octavio, el concepto de hogar y el concepto de familia? Después de todo lo que llevas vivido y todos estos movimientos que has tenido, ¿cómo podrías definir ahora hogar y familia? El hogar puede ser mi casa, que quedó tirada, donde teníamos sembrado nuestras esperanzas. El hogar es mi familia, son más fuertes que yo. ¿Sí? El hogar es mi madre, a quien extraño. El hogar es Nicaragua. El pinolillo que le gusta a Matías. La música que le gustaba a mi padre. Pero también es no rendirse. Y si lo ves en macro, que es lo que yo le contesté a unos amigos, gracias por todo, pues lo que nos han apoyado. Uno aprende a entender que uno no pierde a su patria, pero va encontrando, o sea, por las acciones de los tiranos, uno no pierde a su patria, pero va encontrando
en la solidaridad de la gente, una patria distinta. Sí. ¿Y considerarías ahora, por ejemplo, que aquí en España la acogida que has tenido, la ayuda que has tenido, te están haciendo sentirte aquí también en casa? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, yo te decía lo de España, pues el cariño es sentimental porque, digamos, aquí gané, digamos, el primer premio de periodismo internacional que gané. Lo gané aquí pues conocí Madrid, lo que se puede conocer en 1 o 2 días cuando uno llega a retirar un premio. Trabajaba en ese tiempo para el diario La Prensa. Fue por esta investigación de Tomás Borges que les conté, el premio Ortega y Gasset. Y eso te ayuda, digamos, a proyectar tu trabajo. Mucha gente te conoce. En la entrega del premio Ortega y Gasset, un señor me sacó de la español, obviamente no recuerdo su nombre, han pasado ya más de 13 años, ¿no? Más de 13 años y el señor me sacó de ahí y me dijo que él había sido internacionalista en Nicaragua en los 80. Me llevó a una esquina porque quería hablar y presentarme a su esposa. Sí, o sea, hay un nexo sentimental de lo que es España conmigo. En 2014 fue distinto porque fue el premio Rey de España. Entonces ahí fue distinta, digamos, la administración de emociones, porque estaba acostado en mi cuarto, pues obviamente el jet lag, sí hay un cambio importante de la hora, y de repente deslizaron por abajo de la puerta el acta del jurado. ¿Y quién va a dormir cuando vas a conocer al rey al día siguiente? Cuando te van a dar un premio de esa envergadura. Entonces, así me sentía yo como en un sueño, ¿no? Y entonces ya no podía dormir porque ahí estaba el acta que decía, pues todo lo bonito que decía el jurado a la hora de concedernos el premio. Ya trabajaba yo para Confidencial en ese momento. Y bueno, en ese tuve un poquito más de tiempo, fui a Alcalá, entonces hay una, digamos, relación sentimental. Lo que yo nunca podía imaginarme es que nos iban a coger, que este iba a ser nuestro nuevo hogar. ¿Sí? Eso nunca estuvo En tus en mis planes. planes. Nunca estuvo en mis planes. De hecho, digamos, todo lo que de cierta forma los premios generaron fue que mucha gente me conociera. Gente que ni me imaginaba que me leyera, porque uno cuando trabaja en investigaciones, créanme que es como el más anonimato de todos los casos del periodismo, porque está refugiado leyendo documentos, buscando gacetas, contrastando datos, te toca ir al lugar, y el que trabaja en prensa escrita es peor, porque tu imagen casi nunca sale, ¿sí? Entonces de repente verte a que hay gente que te lee, a que hay gente que dice, ah, sí, yo te leí tal trabajo, pues ahora me he encontrado gente que me dice, leí tu trabajo que publicaste en tal medio. Y entonces uno eso, pues, obviamente, son cosas que a uno lo llenan más allá de cualquier tipo de compensación económica y todo. Entonces, lo que yo nunca me imaginé era que iba a estar aquí, que España nos iba a recibir. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de tanto de aquí, de España, como o sea, tanto culturalmente como de la gente, para bien y para mal? Si te quieres mojar, Para si bien no, me no pasa gusta, nada, ¿eh? para mí me gusta el pan, pan, vino, vino. Lo que es. Eso me gusta. Eh, no sé, creo que sería muy atrevido de mi parte. O sea, sería muy atrevido de mi parte tomando en cuenta que llevo poco tiempo. O sea, sí te puedo decir algunas diferencias culturales, cosas que yo he visto, pues, que te digo yo, como lo que te explicaba, ¿no? Del buenos días o de, digamos, pero, pero no, o sea, culturalmente me parece muy rico. Hay muchas cosas de las que quiero o debería aprender. Tengo que aprender más de la realeza. O sea, si me preguntaba de los reyes de España, probablemente solo sepa de Fernando y de Isabel la Católica, del rey Juan Carlos, que lo conocí, él fue el que me dio el premio, exactamente, de su hijo que llegaba mucho a Nicaragua.
pero del resto sé muy poco. Ujú. Así que debo hacer algo para, en mis tiempos libres, leer y aprender cosas. De geografía me hace falta un montón por conocer. Me hace falta un montón por conocer. Estoy enamorado de las bibliotecas públicas. Ujú. Me permiten sin gastar un euro poder leer un montón de libros. Ujú. Entonces, estoy muy contento. Y sobre todo, veo a mis hijos entusiasmados. Mis hijos entraron tardísimo al sistema escolar, ¿no? Ujú. Aquí comienzan en septiembre, allá es distinto. Lo mismo en Costa Rica. Entonces nosotros llegamos en diciembre, ya había comenzado el año escolar y lograron aprobar. Yo Ujú. miré el esfuerzo de ellos a última, pues la última semana siempre se pone como bien tenso, Bien ¿no? duro. Ya les voy a recordar sus peores pesadillas. pero bueno, mis hijos lo lograron. Y entonces yo me siento orgulloso de eso. Y ojalá pudieran comerse el mundo aquí. Ujú. ¿Y algo, te gustaría ahora dejar algún mensaje, algo que te gustaría decir a la gente? ¿O algo que a lo mejor no te hemos preguntado, no ha salido a la conversación y te gustaría dejarlo? Uno en la vida, les hablé de la toma de decisiones. No, uno tiene que estar claro quién es uno. Sí. A ver, y tiene que estar claro de cómo es la vida. Yo les decía, bromeando, pues yo soy el tipo que siempre anda descalzo en su casa. Ese soy yo. Soy el que le gusta leer libros, soy el padre, soy el periodista. Eso no te lo va a quitar ninguna tiranía. Ujú. ¿Mm? Eso nadie lo va a quitar. Entonces, uno toma decisiones, uno está consciente de lo que uno es. O sea, a ver, la decisión de ser periodista es una decisión que uno toma. Mi padre decía que si voy a ser zapatero, hacer los mejores zapatos. Si vas a ser una persona que hace camisas, hacer las mejores camisas. Si vas a hacer reportajes que te queden bonitos, que la gente los disfrute, los lea, aprenda cosas. Claro, no todos te van a quedar igual, eso es imposible, pero por lo menos digamos que la carrera de uno haciendo periodismo está ahí en el camino. Como la biblioteca que nunca pude construir en mi casa está en el camino, en los lugares donde he pasado. Ujú. Sí. Pues Octavio, muchas gracias por haberte sentado con nosotros y habernos contado tu historia. No, Así que ha muchas sido un gracias a placer. ustedes. Gracias a ustedes, la verdad es que siempre, siempre es complejo. Ahora lloro menos, porque me acuerdo que en los meses posterior a la salida sí era muy difícil. Probablemente eso tenga que ver por las conversaciones que he tenido con mi psicóloga, por los consejos para superar el duelo de mi hermano, que no es fácil tampoco. Y pues, eh, creo que uno dice reinventar, pero es reconstruir, quizás es la mejor palabra. Hay veces que hay ocasiones en que uno se reinventa, pero hay otras en que uno se reconstruye. Probablemente en esa etapa estamos nosotros, ¿sí? En esa etapa estamos nosotros, reconstruyéndonos. Eh, Algún día, no sé cuándo va a ser, como te digo yo, va a tener que caer Ortega. Y uno de los gustos que me voy a dar va a ser escribir una columna contando la caída de Ortega. Ahí voy a mandarle a los periódicos españoles a ver si me la publican, a ver si aceptan a un colaborador. Pues muchísimas gracias. Gracias a Gracias. ustedes.